Historia, tradiciones, cultura, curiosidades, música, cine, arte y mucha información. Estos son los datos eclépticos del día. ...23 de enero de 1958... un movimiento cívico-militar derrocó el gobierno de Marcos Pérez Jiménez... quien abandonaría el país con rumbo a República Dominicana... a bordo del avión presidencial... la llamada Vaca Sagrada. El antecedente más cercano a dicho acontecimiento... se produjo el 1 de enero del mismo año... cuando aviones de guerra surcaron los cielos... despertando a toda Caracas. El asombro fue mayúsculo, incluso para los propios partidarios del gobierno, ya que hace exactamente un mes se había efectuado un plebiscito para prolongar el mandato de Pérez Jiménez, darle mejor dicho, solidez a su régimen y legitimidad ante las Fuerzas Armadas. Sin embargo, a pesar de que el alzamiento fue develado, a medida que se fueron revelando los nombres de los implicados, se pudo apreciar cuán extendido y profundo era el malestar entre los oficiales de las tres fuerzas. Por tal motivo, aunque el golpe fracasó, no fortaleció al gobierno, sino que aceleró el proceso de deterioro que terminaría 23 días más tarde con su caída. Esto último fue producto de una acumulación de oposiciones que al final convirtieron el derrocamiento de la dictadura en una causa nacional. Principales causas de la caída de la dictadura. Profundizando un poco en las causas que derivaron en la caída de Pérez Jiménez, hay que señalar fundamentalmente dos aspectos. En primer lugar, la crisis militar, originada a partir de los mencionados sucesos del 1 de enero de 1958, los cuales trastocaron el poder absoluto que hasta entonces tenía el primer mandatario en el seno de las Fuerzas Armadas. En tal sentido, el alzamiento de los oficiales de la Fuerza Aérea de la base de Boca de Río, cercana a la ciudad de Maracay, y el cuerpo de blindados del cuartel Urdaneta de Caracas, al mandato del teniente coronel Hugo Trejo, produjo o evidenció una crisis de liderazgo en la institución castrense. En segundo lugar, la crisis política en el propio seno del gobierno, producto de la descomposición y fraccionamiento del mismo a raíz del plebiscito de diciembre de 1957 y que originó dos cambios de gabinete sucesivos los días 10 y 13 de enero de 1958 respectivamente, y la salida hacia el exterior de los personeros más cercanos a Pérez Jiménez, vetados por las Fuerzas Armadas, Laureano Vallenilla Lanz, ministro hasta entonces del Interior, y Pedro Estrada, jefe de la policía política del régimen, la Seguridad Nacional. A partir de los sucesos del 1 de enero y ante la manifiesta crisis política y militar del régimen perejimenista, comenzaron a publicarse diversos manifiestos en contra del gobierno tambaleante, firmados por hombres y mujeres representativos de diferentes campos de la actividad económica, profesional y cultural, así como pronunciamientos públicos de instituciones nacionales como el Colegio de Ingenieros, la Asociación Venezolana de Periodistas, federaciones obreras y sectores empresariales que hasta ese momento no habían manifestado abiertamente su repudio a la dictadura. Todas las acciones de calle en contra del régimen tendrán su momento cumbre en la huelga general del 21 de enero movilizada por la Junta Patriótica, unión de los diversos partidos políticos, junto a los estudiantes, empresarios y las masas populares, la cual tomó un carácter unitario que prestó el apoyo necesario a los oficiales alzados. En cuanto al alzamiento y posterior formación de la Junta de Gobierno, en la madrugada del 23 de enero, pese a contar con el apoyo de un importante sector de las Fuerzas Armadas, Pérez Jiménez decide abandonar el Palacio de Miraflores y trasladarse al aeropuerto de La Carlota, situado en plena ciudad de Caracas, para tomar el avión que lo conduciría a la República Dominicana. Al conocerse la noticia del derrocamiento, el pueblo se lanzó a la calle, saqueando las casas de los adeptos al régimen, atacando la sede de la Seguridad Nacional y linchando a algunos funcionarios. Asimismo, destruyeron la sede y los equipos del periódico oficialista El Heraldo. Por otra parte, en pocas horas el Palacio de Miraflores se convirtió en el sitio de reunión de los sublevados y de innumerables dirigentes políticos y personalidades, quienes procedieron a nombrar una junta de gobierno provisional que reemplazará al régimen derrocado. La Junta la constituyeron el contraalmirante Wolfgang Larrazábal como presidente y los coroneles Carlos Luis Araque, Pedro José Quevedo, Roberto Casanova y Abel Romero Villate. Al amanecer del día 23, los venezolanos celebran la caída de Pérez Jiménez y a la vez que protestan
por la presencia de la Junta de Gobierno de Casanova y Romero Villate, reconocidos miembros del perejimenismo, los cuales fueron finalmente obligados a renunciar y reemplazados el día 24 de enero por empresarios como Eugenio Mendoza y Blas Lamberti, con el objetivo de facilitar el trabajo de la Junta de Gobierno y restablecer la democracia en Venezuela. Se designó también un gabinete provisional compuesto por juristas, empresarios y ejecutivos, reservándose a un militar, el coronel María Castro León, el Ministerio de la Defensa. Posteriormente, la Junta de Gobierno convoca elecciones para diciembre de ese mismo año, se liberan a los presos políticos de todo el país, se amplía la Junta Patriótica con representantes de sectores independientes, ratificándose en la presidencia de la misma el periodista Fabricio Ojeda. Se abre el proceso de castigo a los personeros del gobierno perejimenista y regresan los exiliados. En estos días se iniciaba de manera definitiva una nueva etapa en la historia de la Venezuela contemporánea. Bueno, ahí está. La nota es de www.venezuelatuya.com, www.venezuelatuya.com, 23 de enero de 1958, un aniversario más. El día de hoy, lunes 23 de enero de 2017, se nombra a distintas personalidades, se nombra pues a la representación que tuvo Fabricio Ojeda, y hago acotación a Fabricio Ojeda porque el día de hoy, por iniciativa del Ejecutivo Nacional, se van a estar trasladando sus restos desde el Cementerio del Sur en Caracas hasta el Panteón Nacional. Sobre el tema del nacionalismo, del nuevo ideal nacional del general Marcos Evangelista Pérez Jiménez, pues hay múltiples opiniones encontradas. Todos hemos escuchado pues esas anécdotas de los abuelos que rememoran esa época en la cual pues si usted no se metía en política podía vivir tranquilo, podía dejar la puerta de su casa amarrada con un cable y no se le iba a perder ni un granito de maíz de las gallinas, ni una gallinita. Así la evocan nuestros abuelos. Y pues bueno, hay quienes están aún a favor pues de esta gesta en lo que se refiere a esa década en el mando de Pérez Jiménez, y otros pues favorables a los derechos humanos, a la violación de derechos humanos en esa época y a la no participación política, pues no están de acuerdo. Esa fue nuestra nota y fueron los datos eclécticos del día de hoy. Bueno, la primera parte de los datos eclécticos. Queda más información, por supuesto. En 10:28 vamos a continuar con más. Vamos a complacer en este momento